Anunciaros y decir que, si os acordáis, el último domingo, el domingo pasado, hablábamos de la buena noticia que trae el cristianismo, que es una noticia revolucionaria. El hombre, decíamos, que por el miedo que tiene a no ser persona, no ser nadie, no ser para otros, que los demás no me consideren, no ser, por este miedo que tiene, está esclavo de por vida a una fuerza que le obliga a hacer algo que él no quiere hacer. Dios nos ha revelado que el hombre, dirá San Pablo, que el hombre, queriendo hacer el bien, ese es el mal que se le presenta. Queriendo hacer el bien le sale el mal. Entonces, ¿qué le ha pasado al hombre? Que explicábamos cómo el hombre está separado de Dios y se ha quedado ha mordido la ciencia del bien y del mal, este árbol que está en el paraíso. Ha decidido él lo que está bien y lo que está mal, y eso lo ha envenenado. Le ha metido un veneno dentro que le impide ahora tener fuerza para poder hacer el bien. Está condenado a amarse a sí mismo, a quererse a sí mismo. No puede pasar al otro, no puede. No es que no quiera, es que no tiene fuerza. Entonces, la buena noticia que trae el cristianismo es que Jesucristo ha venido para limpiarnos del pecado, sacarnos el veneno que nos ha introducido el pecado dentro. San Pablo lo dice así: no soy yo, es el pecado que vive en mí. El pecado que vive en mí, el que me deja incapacitado para ser feliz, para poder amar y así ser feliz. Pues Jesucristo, la buena noticia que trae el cristianismo es esta: que Cristo ha muerto en la cruz, obedeciendo la voluntad de Dios. No ha desobedecido, no ha comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él ha dejado que el Padre, su Padre Dios, su voluntad, no se ha resistido a la voluntad de Dios. Jesucristo en el huerto de los olivos, antes de la pasión, llegará a sudar sangre. Dicen los científicos que por la tensión, por la presión, se puede dar este fenómeno, cuando uno está en una presión, una tensión tan grande que los capilares, las venas que van por fuera, por lo más cercanas a la piel, revientan de la tensión y salen como gotas de sangre. Eso lo produce esa tensión. Imagínate si te avisan de que tu hijo ha tenido un accidente y que está en el hospital muy grave ahora, te da como una descarga de adrenalina, una tensión enorme, llegaré a tiempo, ¿qué le ha pasado a mi hijo? Y parece que la cabeza te explote. Pues si eso va a más, se produce este fenómeno, que los capilares, las venas finitas que pasan por debajo de la piel revientan y aparecen gotas de sudor. Pues Jesucristo llega a este punto de angustia. Dice que la angustia le pide a sus apóstoles, a sus discípulos, que recen con él, porque siente una angustia de muerte. Y esta angustia es debida a que él no quiere pasar por ahí. Si es posible, Padre, que pase de mí este cáliz, que no entre yo en este sufrimiento. ¿Por qué me tienen que pegar y matar y despreciarme y este tormento? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya, dirá Jesucristo. Jesucristo no ha comido de su voluntad, ha comido de la voluntad de Dios, de la voluntad del Padre. Ha obedecido la voluntad del Padre, que era que por amor a todos los hombres, él mismo se hacía carne, se hacía hombre, y cargaba con el pecado, cargaba con la consecuencia del el hombre haberse separado de Dios. O sea, nos sacaba el veneno. Si sois alguno de rancho, sabéis que cuando una serpiente, una víbora te muerde, hay que hacer una herida, chupar la sangre para sacar el veneno. Pues esto es lo que ha hecho Jesucristo: nos ha chupado la sangre, nos ha chupado el veneno y se ha envenenado él. Ha muerto chupándonos el veneno, sacándonos el veneno en un abrazo de amor que ha dado al ser humano, y ha muerto envenenado por el pecado, por el veneno. Pero como él ha entrado obedeciendo a su Padre, la muerte que esperaba triunfar sobre Jesucristo ha sido engañada por la muerte de Jesucristo. Y Jesucristo, muriendo, entrando en la muerte, ha reventado la muerte. La obediencia era la bomba que cargaba Jesucristo, y entrando en la muerte la ha vencido. Y ha resucitado. La carne ahora ha vencido la muerte. Ha superado el miedo que tenemos a la muerte, ha sido vencido en Jesucristo, en su resurrección. Y ahora Jesucristo nos da de su propio espíritu, de la forma de ser de él, para que todos aquellos que quieran puedan tener vida eterna. Dirá Jesucristo: esta es la misión que tengo, para que todo el que me vea y crea tenga por mí vida eterna. Vida eterna, vida sin muerte. Ya no somos esclavos de la muerte, del miedo a la muerte. El Espíritu Santo ahora testifica en nuestro espíritu, da testimonio en nuestro espíritu
que no existe la muerte, que se puede vivir aunque nadie te quiera, te desprecien, aunque tu marido se vaya con otra, aunque tu mujer te sea infiel. Esa muerte que te produce ha sido vencida en la resurrección de Jesucristo y te ofrece ahora un espíritu que puedas amar a aquel que te hace daño. Esto es lo que trae el cristianismo. ¿Y cómo lo trae? Así cae del cielo, ¿cómo lo trae? Pues Jesucristo dice a sus apóstoles, ya resucitado, id y anunciad esto a todas las naciones. Ir ahí al supermercado Monterrey y decirlo, ir por las plazas y decir que todo el que crea tendrá espíritu nuevo dentro de él, el Espíritu Santo. Se puede volver a nacer de nuevo. Todo el que crea, yo intercederé a mi Padre y le concederá el Espíritu Santo, mi propio Espíritu entrará dentro de él. Ir y anunciadlo. Y Jesucristo envía a sus apóstoles con este mandato, y el que cree y se haga bautizar recibirá el Espíritu Santo. Entonces el problema está que a lo mejor podemos creer, pero dice creer y hacerse bautizar. Bueno, pues yo ya me bauticé, cuando eran pequeños me bautizaron. Este es el punto, hermanos, porque bautizarse no es una magia, no es que te echan un chorrito de agua en la cabeza y ya esa magia del chorrito de agua te hace ya poder amar a tu suegra, que es una víbora, o a tu jefe de trabajo, que es un bárbaro que nada más quiere ganar dinero y a ti no te considera, o amar al que te hace daño. No es una magia que te la da ese chorrito de agua, sino que el bautismo es todo un proceso. Y yo pongo un ejemplo para entender un poco esto. Imaginaros cualquier árbol que tiene una semilla. Esa semilla, si se planta, esa semilla es capaz de ir germinando, ir creciendo y volver a dar un árbol grandísimo. Imagínate una nuez que se planta, se cuida, se abona y llega a dar un árbol enorme con muchas más, como aquella que tú plantaste, muchas más nueces. Nadie va a poner en la nuez que tú plantas en tierra las ramas, el tronco, las hojas, otras más, no lo va a poner nadie, ya estaba todo ahí. Pero es necesario que eso sea abonado, sea regado, sea cuidado para que vaya creciendo. Lo mismo pasa con el bautismo. En el bautismo ya está todo ahí. La victoria sobre la muerte, el amor a los enemigos, el poder amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ya está todo en el bautismo. Pero lo recibimos como una semilla que tiene que desarrollarse, tiene que crecer para que llegue a dar fruto. La fe, si no da frutos, está muerta. Esa semilla no sirve para nada. ¿Y cuáles son los frutos de la fe? La vida eterna, la vida. Tienes que demostrar, tú tienes fe, tienes que demostrarlo, no puedes nada más decirlo. Decir que tienes fe, no, demuéstrame qué fe tienes, qué obras haces y yo te diré la fe que tú tienes. Demuéstrame, ponme las obras delante, ¿qué obras tienes? ¿Son obras de vida eterna? ¿Tú das nueces o das peras? Porque si das peras no es lo que se te plantó, a ti se te plantó nueces, una nuez. Y esa nuez tiene que dar otras nueces, se te plantó la victoria sobre la muerte. Y tienes que dar como fruto vencer a la muerte en los hechos, en la historia. Concretamente, cómo tú amas al que te hace daño. Si no, todo queda en una creencia, creer en Dios, y hasta los demonios creen en Dios. Reconocían a Jesucristo que era el Hijo de Dios y decía, ¿qué tenemos contigo, Hijo de Dios? Lo reconocían, o sea, creer en Dios no significa tener fe se ve por las obras. Por eso este bautismo que hemos recibido tiene que crecer. ¿Y dónde se puede hacer crecer? ¿Dónde es el lugar apropiado? ¿Dónde está donde te riegan, donde te abonan, te cuidan para que no te pisen y se rompa este arbolito cuando es chiquito y pueda llegar a dar fruto? Pues ese lugar se llama la iglesia. La iglesia es una madre que nos gesta la fe. Como la Virgen María, Jesucristo no viene así caído del cielo, nace de una mujer que se llama María, y esta mujer lo ha llevado 9 meses en su seno, y después ha nacido y lo ha cuidado, y le ha dado de mamar, y lo ha mantenido, y cuando él no podía todavía alimentarse, lo alimentaba ella, lo ha ido cuidando, hasta que ya ha llegado a los 30 años, ya él tiene que salir, Jesucristo, a anunciar, deja a su madre y sale la vida pública. Pues durante muchos años su madre lo tuvo que cuidar. La Virgen María es figura de la Iglesia, que es una madre que nos cuida, que nos ayuda, que nos nutre, que nos enseña como una maestra. Es ella la encargada de hacer crecer en nosotros este germen del Espíritu Santo, esta semilla que ha sido dada en el bautismo. Y al que no tiene el bautismo es capaz de engendrar como una madre, darles el bautismo, hacerlos hijos de Dios. Bien, pues esto es la iglesia que no es un edificio, que la iglesia no es una casa, sino que la iglesia es un cuerpo de personas, es el cuerpo de Cristo. En la iglesia dice, vosotros, hablando a los apóstoles, sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra.
Es la idea que tiene Jesucristo de su iglesia, de los apóstoles. No un edificio muy bonito, una campana que toca, no, es un pueblo, es un cuerpo, son unas personas que vosotros sois. ¿Y qué sois vosotros? O sea, cuando Jesucristo dice vosotros sois la sal de la tierra, ¿a qué se refiere? O sea, si la tierra son mucha gente, somos todos los habitantes de la tierra. Pues Jesucristo dice, concibe, tiene la idea de que toda la gente que hay en la tierra es como un puchero, un caldo de res. Y en ese caldo de res hay de todo, hay res, hay papas, hay elotes, hay muchas cosas. Pero si tú lo pones todo a cocer y lo pruebas, pues no sabe a nada. Ahora le pones un poquito de sal, un poco de sal, las mujeres saben de esto mucho, que no se te pase la mano en la sal, sino la justa medida de sal, y la sal se disuelve en el caldo y todo recupera un sabor, y el elote sabe a elote, y el ejote a ejote, y la papa a papa, y la res a res. Le ha dado sabor a todo el cocido. Pues esa es la idea que tiene Jesucristo de su iglesia. La iglesia no es que todo el mundo tiene que entrar a formar parte de la iglesia, sino que en esta generación tiene que existir la iglesia, tiene que estar la sal para dar sabor y dar sentido a la papa, al elote, y mucha gente será papa y no será sal, pero otra gente es llamada a ser sal. Esa sal es la iglesia. La iglesia, como la sal, la función que tiene la sal es de disolverse, de morir, de disolverse. ¿Cuál es la función, la misión de la iglesia? Morir por el resto de la humanidad, por los demás, para que los demás recuperen el sabor. O sea, cargar con el pecado de los demás, como ha hecho Jesucristo. ¿Cómo ha triunfado Jesucristo? Yo escucho muchas veces por la radio, ¿a qué venimos a este país? A triunfar. Pues mira, Jesucristo ha triunfado fracasando. O sea, el cristiano triunfa fracasando, desapareciendo, disolviéndose. Igual que la luz, vosotros sois la luz del mundo. La luz, ¿cómo triunfa la luz? Muriendo. Si tú ves una lámpara, la lámpara tiene un electrodo dentro y se va quemando. Y al final se quema y desaparece y se apaga la luz. O sea que se ha ido consumiendo para dar luz, para alumbrar. Esa es la iglesia. La iglesia nos llama a Dios, nos está llamando Dios a morir en esta generación, y muriendo recuperamos la vida, muriendo recibimos vida. Y dando la vida que nosotros damos da luz a los demás. ¿Cómo es posible que tú vivas así, como esta muchacha que ahora hablaba aquí, con 8 hijos, y vivas contenta? O sea, ya tienes 7 y estás embarazada del 8 y estás contenta, estás aquí bailando y danzando, diciendo que Dios es bueno. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible con la cantidad de métodos que hay ahora para no quedarte embarazada, y está permitido ya el aborto y todo, y tú has tenido 7 hijos y estás esperando el 8º? Eso a la gente le llama la atención. ¿Pero qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Te han lavado el cerebro? ¿Qué te pasa? ¿No? Yo veo contenta. Si esa es la voluntad de Dios, ¿por qué no tengo un hijo para la vida eterna? Yo creo en la vida eterna. Yo no pienso que se acaba todo con la muerte aquí, porque yo he experimentado la vida eterna, que la muerte no puede, que ha sido vencida y me espera al cielo, que la muerte física será un pasar, y tengo la garantía de que voy a vivir eternamente. ¿Cómo no dar vidas eternas, hijos míos, para que vivan eternamente? Esa sería la experiencia de María. Pues esta es la experiencia de la iglesia. La iglesia anuncia la victoria sobre la muerte, que es posible cambiar de vida, que es posible salir de la esclavitud del alcohol, de la esclavitud del sexo, de la esclavitud de la pornografía, de la esclavitud de robar, de la esclavitud de vivir todo para ti mismo. Dice San Pablo, dice, cómo el amor de Cristo me urge, me apremia, al pensar que si Cristo ha muerto por todos, todos por tanto han muerto. ¿Y por qué ha muerto Jesucristo? Dice, para que el hombre ya no viva más para sí mismo. O sea, imaginaros, ¿cuál es el problema que tiene el hombre? ¿Por qué Jesucristo, siendo el verbo de Dios, estando en la Trinidad, se ha hecho hombre, ha padecido, ha vivido en la tierra y ha padecido? Es algo terrible, algo tremendo, el sufrimiento que ha tenido Jesucristo en su pasión, la incomprensión que ha tenido ver a su madre sufrir, quedarse solo, es tremendo siendo Dios. ¿Por qué lo ha hecho? Porque era tan importante liberar al hombre de esta esclavitud que tiene de vivir para sí mismo, hermanos. El problema que tenemos todos es que no podemos hacer otra cosa nada más que vivir para nosotros mismos. Pues Cristo ha vivido para que ya no vivas más para ti mismo. Que no vivas más, que vivir para ti mismo es una esclavitud terrible. Es una esclavitud, es una condena que tenemos, una condena a no poder salir de una cárcel que se llama el egoísmo. En una cárcel que está cerrada, que no tiene ventanas, no ves al otro, nada más te ves a ti mismo, estás ciego.
en ti mismo, ensimismado, de una persona ciega que hace tropezar, y cuando tropieza con otro le hace daño. Por eso te haces daño con tu mujer, te haces daño con tu compañero de trabajo, te haces daño a ti mismo porque te golpeas, no ves, nada más te ves a ti mismo. Es terrible vivir así. No hemos sido creados para vivir para eso, hemos sido creados para el amor, pero no podemos amar. La buena noticia es que Cristo ahora nos da la capacidad de poder amar, y la Iglesia os capacita, nos capacita para darnos de este espíritu. Por eso la Iglesia es algo maravilloso, maravilloso. Es una madre que nos cuida, que nos alimenta, que pierde su vida por nosotros como una madre lo hace por su hijo. Esa es la Iglesia católica, esa es la Iglesia heredera de los apóstoles, de Pedro, que era la cabeza de los 12 apóstoles. Tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Pedro, el demonio ha solicitado ponerte a prueba, el tentarte, y se la ha concedido. Tú cuando regreses confirma a tus hermanos, le dice Jesucristo. O sea, Pedro es la cabeza de los apóstoles. Y Pedro no se queda en Jerusalén, nunca fue obispo de Jerusalén, sino que él se fue primero a Antioquía, y de Antioquía se fue a Roma. ¿Por qué se fue Pedro a Roma, siendo la cabeza de los apóstoles? Para significar el imperio romano, que era todo el mundo conocido, de la capital era Roma. Y él se fue a Roma para significar que el cristianismo era para todos los hombres. Y la cabeza de la iglesia se va a Roma. Y de Roma él muere, lo martirizaron, dice la tradición que lo crucificaron cabeza para abajo. Y después de Roma, de Pedro, eligió la iglesia otro obispo de Roma. Pedro y así todos los sucesores. Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorente, Benedicto XVI, Francisco. Había una sucesión cronológica, científica, que se puede demostrar desde Pedro hasta Francisco, el Papa actual. Esa es la iglesia de Pedro, esa es la iglesia de Jesucristo, cuya cabeza primera fue Pedro. Le gusten algunos o no le gusten, los que no le han gustado han protestado de la iglesia y han hecho una iglesia aparte, diciendo que esta iglesia no era verdadera. Se han equivocado. Esta iglesia históricamente es la que viene de Pedro. Históricamente, no hay nadie que lo pueda rebatir. Que le guste a unos o no, pues bueno, será su gusto. Y al que no le gusta se ha salido. Como Enrique VIII se salió porque no quiso obedecer a Roma y se salió de la iglesia, hizo la iglesia anglicana. Como Lutero, que era un cura católico agustino, se salió y hizo el luteranismo, y los protestantes protestaron. Pues no, hermanos, no es así. La verdad es la verdad, la que es. Y la verdad es que existe una iglesia heredera de los apóstoles, que es la iglesia católica. Y en el nombre de esa iglesia católica anunciamos hoy esto: que Cristo venció la muerte, que te puede dar la victoria sobre la muerte en tu vida, que se puede cambiar de vida. Pues bien, no me alargo más, ya es un poco tarde para seguir hablando de estas cosas y de muchas más cosas. Pues invitad a vuestros conocidos si queréis, o si hay aquí alguno que está interesado en conocer esto, que pueda él llegar a vivir esta realidad, que es que la muerte ha sido vencida, que se puede perder el miedo a la muerte. Os invitamos a venir a nuestra parroquia, a la Iglesia Católica Santa Clara. Hay unos papeles con un mapa donde podéis llegar. Mañana lunes a las 7:30 os esperamos a los que queráis venir. Muy bien, hacemos un canto a la Virgen María y muchas gracias a todos por haber venido, que el Señor lo pague y os bendiga con muchas gracias por haber dado un tiempo de vuestra vida a poder anunciar el Evangelio a aquellos que lo quieran conocer. Muy bien, hermanos, cantamos un canto a la Virgen María, nuestra Madre.